Buenos días, continuamos con el desarrollo de los órganos del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver la anatomía y fisiología de la médula espinal. Bueno, la médula espinal es el órgano del sistema nervioso central que se encuentra dentro del conducto raquídeo. ¿Qué es el conducto raquídeo? Se forma por la superposición de los forámenes o agujeros vertebrales del conjunto de vértebras, tanto cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Bueno, la médula espinal es un órgano cilíndrico que mide aproximadamente 2 centímetros de diámetro y 45 centímetros de longitud en el adulto. Bueno, la médula espinal está envuelta por la meninge. Hay muchas similitudes con la meninge espinal, o sea, está formada por 3 capas o túnicas, que es la dura madre externa, la aracnoide media, que tiene ese espacio subaracnoideo que contiene el líquido cefalorraquídeo, que al igual que la meninge encefálica tiene la función de proteger. Y también tenemos la pía madre, que al igual que la pía madre encefálica, está muy irrigada y está en directo contacto con los órganos del sistema nervioso central. Pero hay algunas diferencias. En el caso de la meninge encefálica está directamente, o sea, la dura madre está en contacto directo con los huesos que forman la caja craneana. En cambio, la dura madre raquídea o espinal, también conocida, está en contacto con tejido adiposo, o sea, entre la dura madre y los huesos, que este espacio se conoce como espacio epidural, hay tejido adiposo, que tiene la función de mantener a la médula en su lugar y amortiguar golpes, movimientos bruscos. Otra de las diferencias es que de la pía madre se originan los ligamentos dentados, que tienen forma piramidal y se encuentran entre las raíces posteriores sensitivas y las raíces motoras. Atraviesan, o sea, este ligamento dentado se origina entonces en la pía madre, atraviesa el aracnoide y se fija en la cara interna de la dura madre. Bueno, acá en este corte coronal de la médula espinal podemos ver cómo a partir de la médula espinal se forman los nervios raquídeos, tanto la rama sensitiva como motora se fusionan para salir por el agujero de conjunción. ¿Qué es el agujero de conjunción? Cuando dos vértebras se articulan, deja un espacio, un foramen, que se conoce como agujero de conjunción, por donde salen los nervios. Recuerden que el nervio son conjuntos de axones de las neuronas que están empaquetadas por tejido conectivo. La capa más externa se conoce como perineuro, y fíjense cómo la dura madre, pía madre y aracnoide acompañan en un pequeño trayecto al nervio hasta abrirse paso por el agujero de conjunciones y se encuentran por fuera del perineuro. Bueno, como vemos acá en esta imagen, durante el desarrollo del embrión y luego feto, bueno, en el feto, al tercer mes de gestación, la columna vertebral tiene la misma longitud que la médula espinal. Pero como se produce un crecimiento diferencial, o sea, la médula espinal no crece en la misma medida que la columna vertebral, fíjense que al quinto mes de gestación ya la columna vertebral es un poquitito más larga, la médula espinal llega más o menos a la primera vértebra, a la altura de la primera vértebra sacra. Fíjense que la médula espinal termina en lo que se conoce como cono medular o cono terminal también, y a medida que va creciendo ese feto, crece más la columna vertebral que la médula, y en el momento del nacimiento
la médula llega a la altura de la lumbar, de la tercera vértebra lumbar, el borde inferior de la tercera vértebra lumbar. Y de ahí se continúa, fíjense, con lo que se conoce como filum terminal, que es la prolongación de la capa más interna de la meninge, que es la pía madre. Bueno, pero después del nacimiento, o sea, también sigue creciendo la columna en forma desigual y más o menos en un adulto la médula tiene unos 45 centímetros y llega al borde superior de la segunda vértebra lumbar. Bueno, como ya dije anteriormente, la médula espinal es un órgano cilíndrico que mide más o menos unos 45 centímetros de longitud y que llega a la altura del borde superior de la segunda vértebra lumbar. Tiene un diámetro aproximado de 1,82 centímetros de diámetro y presenta, o sea, si bien es cilíndrico, está un poco achatado dorsoventralmente y presenta dos engrosamientos. Un engrosamiento que se conoce como engrosamiento mayor o engrosamiento cervical, que va desde la cuarta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica, y es ahí donde se origina el plexo braquial, que es el que va a inervar las extremidades superiores. Después tenemos también otro engrosamiento que se conoce como engrosamiento menor o lumbar, que es este, y que se origina a la altura de la décima vértebra torácica y termina en la primera lumbar. Después se adelgaza y forma el cono terminal. Bueno, acá en ese engrosamiento lumbar se origina el plexo lumbar, que es el que va a inervar las extremidades inferiores. Bueno, como les había comentado anteriormente, la médula espinal solamente mide 45 centímetros, cuando una mide 75 centímetros aproximadamente. Bueno, y resulta que existen la misma cantidad de nervios que salen por los agujeros de conjunción que vértebras. Entonces, primero vamos a ver que los nervios cervicales prácticamente salen en forma horizontal por el agujero de conjunción, pero ya los nervios torácicos, como su agujero de conjunción está un poco por debajo, entonces se dirigen en forma oblicua hacia abajo para salir en su correspondiente agujero de conjunción. Son 8 nervios cervicales, son 12 nervios torácicos, son 5 lumbares, y los nervios lumbares ya tienen el problema que su agujero de conjunción está mucho más abajo. Entonces prácticamente salen y se dirigen en forma vertical hacia abajo, igual que los nervios sacros. También ocurre lo mismo, tienen que dirigirse prácticamente en forma vertical hacia abajo para encontrar su agujero de conjunción correspondiente, porque son 5 nervios lumbares y 5 nervios sacros. Entonces, como se dirigen en forma vertical hacia abajo, y acá ya no existe médula, porque la médula llega hasta el borde superior de la primera vértebra lumbar, forma lo que se conoce como caudo de equina o cola de caballo. Bueno, acá en esta imagen podemos ver los 8 nervios cervicales, los 12 que son torácicos, 12 torácicos, los 5 nervios raquídeos lumbares, los 5 sacros y un nervio que es coccigio. Bueno, la punción lumbar se realiza con fines diagnósticos para diagnosticar infecciones producidas por virus o bacterias.
cuando se presume, por ejemplo, que el paciente tiene meningitis, o también para inyectar antibióticos o para quimioterapia. Bueno, ¿a qué altura se realiza la punción lumbar? Bueno, primero que el médico va a realizar la punción entre la tercera y la cuarta vértebra, o entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar. ¿Por qué en esa zona? Porque ahí ya no tenemos médula espinal, sino que es una forma segura de extraer líquido cefalorraquídeo sin afectar la médula espinal, porque acá tenemos solamente el filum terminal y la cola de caballo, que es el conjunto de los nervios lumbares y los nervios sacros. Bueno, para realizar la punción lumbar, el paciente se acuesta y con la columna flexionada el médico va a acceder más fácilmente, porque al flexionar la columna se separan los espacios entre las vértebras. Bueno, la médula, está la parte anterior de la médula y está la parte posterior. La médula tiene un surco que es mucho más profundo en la parte anterior o ventral, que se conoce como surco medio ventral. Después, en la parte posterior también tenemos un surco que es menos profundo y que se conoce como surco medio dorsal. A ambos lados de ese surco medio ventral tenemos el surco ventrolateral, en la que vemos salir las raíces motoras de los nervios raquídeos. Por otro lado, en la parte posterior, a ambos lados del surco medio dorsal, tenemos el surco dorsolateral, el surco dorsolateral, en donde vemos ingresar las raíces sensitivas de los nervios raquídeos. Bueno, si hacemos un corte horizontal en la médula, podemos ver que la sustancia gris es interna, o sea, en esta sustancia gris que tiene forma de H, algunos lo consideran como de mariposa, encontramos los cuerpos de las neuronas sensitivas, neuronas motoras y de asociación. Y bueno, esa sustancia gris que tiene forma de H, se pueden reconocer dos astas, las astas anteriores, dos astas posteriores, que son estas, y en la región torácica de la columna vertebral vamos a encontrar las astas laterales. Tanto las astas anteriores como las posteriores están de un lado, están unidas con la del otro lado mediante lo que se conoce como comisura gris. Esta es la comisura gris, y en el medio tenemos un orificio por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que es el conducto alepéndico. Bueno, y la sustancia blanca se divide mediante los surcos en cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior, y en esos cordones de sustancia blanca vamos a encontrar los axones de las neuronas, o sea, fascículos de axones que llevan información ascendente y descendente. Bueno, que como ya vimos anteriormente, en la sustancia, en los cordones de sustancia blanca, tenemos los haces o fascículos, que son un conjunto de axones que van a llevar la información o al encéfalo o traer la información del encéfalo hacia el órgano efector. Por eso que tenemos acá representado en la hemimédula, tenemos el tracto sensitivo, que lleva la información aferente, o sea, hacia los órganos del sistema nervioso central que se encuentran en el encéfalo, y por otro lado tenemos las vías motoras, que son descendentes y que van a llevar la información al órgano efector. Dentro de los fascículos o haces o tractos sensitivos que están representados acá en esta hemimédula, tenemos el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme, el tracto fascículo espinocerebeloso posterior, el espinocerebeloso anterior y el tracto espinotalámico. Por otro lado, en esta hemimédula tenemos representado
las vías eferentes, que son motoras, tenemos el tracto córtico-espinal lateral, el tracto rubroespinal, el tracto retículo-espinal lateral, el tracto vestíbulo-espinal y el tracto retículo-espinal medial, así como también cerca de la fisura medial anterior, fisura o surco medial anterior, tenemos el tracto tectoespinal y el tracto córtico-espinal. Bueno, acá tenemos un gráfico de una médula espinal, un corte transversal, donde podemos ver la raíz posterior, que es sensitiva, y acuérdense que los cuerpos de las neuronas sensitivas se encuentran en los ganglios de las raíces posteriores, y acá tenemos las raíces motoras, que son anteriores y que llevan la información hacia los órganos efectores. La médula espinal tiene dos funciones. Uno es la de conducir, o sea, toda la información sensitiva que viene de los receptores, sí o sí, tanto de los ectorreceptores como los propios receptores, van a viajar en forma ascendente por los tractos sensitivos que mencionamos anteriormente hacia los órganos del encéfalo. Los órganos del encéfalo actúan como órgano modulador que va a elaborar una respuesta, y esa respuesta va a viajar también por vía descendente hacia el órgano efector, que puede ser o el músculo o una glándula. O sea que una de las principales funciones de la médula es conducir la información en forma ascendente y descendente. Por otro lado, es centro de reflejos también, que ya vamos a ver. ¿Y qué son los reflejos? Son las respuestas que son involuntarias, inconscientes, rápidas ante un determinado estímulo, donde la misma médula actúa como órgano modulador, o sea, órgano que recibe la información y que elabora una respuesta. Bueno, acá vemos todas las posibilidades de la médula como órgano conductor. Acá tenemos en la piel los receptores sensitivos, entonces la información es captada por las dendritas de las neuronas sensitivas, cuyos cuerpos se encuentran en los ganglios de la raíz posterior. Esta información viaja por estas neuronas sensitivas, se viaja por el axón de estas neuronas, que ingresan por las astas posteriores y pasan al fascículo o tracto sensitivo y asciende por ese tracto sensitivo. La otra posibilidad es que la información, que es captada por los receptores, ingrese por las astas posteriores, haga sinapsis con una segunda neurona que también es sensitiva, y esta segunda neurona que es sensitiva pasa por la comisura gris hacia la hemimédula opuesta, y ascienda esta información por el tracto sensitivo, pero del lado opuesto, de la hemimédula del lado opuesto. Pero acuérdense que también la médula actúa como órgano modulador que elabora una respuesta refleja. Entonces, la otra posibilidad es que actúe como órgano reflejo. Entonces, la información sensitiva es captada por la neurona sensitiva, cuyo cuerpo se encuentra en la raíz posterior, y la información sensitiva ingresa por las astas posteriores. Esta información sensitiva, o sea, esta neurona sensitiva hace sinapsis con una segunda neurona, que es una neurona de asociación, y esa neurona de asociación hace sinapsis con una tercera neurona, que es una neurona motora, cuyo cuerpo se encuentra en las astas anteriores. Esta tercera neurona, que es motora, lleva la información hasta un músculo, por ejemplo, que es el que va a ejecutar la respuesta. Pero también recuerden que la información motora somática, o sea que la información descendente que viene por los tractos motores descendentes, también pueden controlar los músculos. Acá tenemos representado el axón de una neurona motora que lleva la información descendente. Este axón forma un tracto motor,
que en este caso hace sinapsis, la acción de esta neurona hace sinapsis con el cuerpo de esta segunda neurona, que es neurona motora, pero que se encuentra en la hemimédula opuesta. Y esta segunda neurona, que es motora, va a ejecutar la respuesta, que en este caso sería la contracción de un músculo. Pero también en la región torácica de la médula espinal se encuentran las astas laterales. En las astas laterales tenemos las neuronas motoras autónomas. O sea que la médula también actúa como órgano que elabora respuestas autónomas. Acá tenemos el cuerpo de una neurona motora autónoma que su axón sale por las raíces anteriores y hace sinapsis con una segunda neurona motora autónoma que va a llevar la información a un músculo que puede ser un músculo liso que se encuentra en cualquiera de los órganos del sistema digestivo, por ejemplo urinario, o al corazón, regulando la contracción de los músculos involuntarios. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la médula actuando como centro de los reflejos. Entonces acuérdense que los reflejos son respuestas rápidas, inconscientes ante un determinado estímulo donde se forma un arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo? Es el recorrido en forma de arco que realiza el impulso nervioso. Si bien después esa información se hace consciente, pero en primer lugar la respuesta se realiza en forma inconsciente y rápida y después sí se hace consciente. Bueno, tenemos, no todos los reflejos son innatos, o sea, tenemos reflejos con los que nacemos, que se conocen como reflejos innatos, como por ejemplo este reflejo que es ocasionado por el pinchazo, entonces que se conoce como reflejo de retirada. Es cuando nos pinchamos, automáticamente se contrae el músculo para retirar el dedo para evitar un daño. Recuerden que los reflejos son mecanismos homeostáticos que sirven para protegernos, porque si nos pinchamos y retiramos la mano, ocasionamos un daño menor en nuestros tejidos, lo mismo que si nos quemamos y retiramos rápido el dedo. Si no tuviéramos estos reflejos, entonces más de una persona quedaría sin un dedo o con miembros amputados. Pero también existen otros reflejos que son condicionados, como por ejemplo el reflejo de escribir, de conducir un automóvil, que son reflejos que se adquieren durante la vida mediante la repetición. Bueno, yo le había comentado de que, o sea, en la diapositiva anterior, de que el arco reflejo es ese recorrido en forma de arco que realiza el impulso nervioso hasta el órgano efector. Ese arco reflejo puede ser compuesto cuando participan tres neuronas, la neurona sensitiva, la interneurona o neurona de asociación y la neurona motora, que es la efectora. Pero también puede ser simple. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un reflejo condicionado, que es el de escribir, y un arco reflejo simple, donde solamente participan dos neuronas, la neurona sensitiva y la neurona motora. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un reflejo innato, que es el reflejo rotuliano. Si golpeamos el tendón rotuliano, lo que ocurre, ese sobreestiramiento del músculo es captado por el uso muscular y entonces la información sensitiva aferente ingresa por las astas posteriores y va a ocurrir dos acciones. Una, o sea, esa neurona sensitiva va a hacer sinapsis con una neurona motora que va a hacer que ese músculo se contraiga, pero por otro lado va a hacer sinapsis con una interneurona, que es una interneurona inhibitoria, y esta neurona interneurona inhibitoria va a hacer sinapsis con una segunda neurona motora que va a relajar el músculo antagonista,
que es el opuesto, justamente para que se pueda producir este movimiento de extensión de la pierna. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de reflejo innato, donde participa el órgano tendinoso de Golgi, donde hay un sobreestiramiento, o sea, cuando se produce la extensión de la pierna, va a haber un sobreestiramiento del tendón, y entonces esto es percibido por el órgano tendinoso y la información sensitiva viaja por la neurona sensitiva, que hace sinapsis con dos interneuronas, una excitatoria y otra inhibitoria. La neurona excitatoria lleva la información al músculo, que es un músculo antagonista y que va a contraerse justamente para relajar el tendón. Y por otro lado, la interneurona inhibitoria va al músculo que justamente que se estaba contrayendo y que estaba generando ese sobreestiramiento del tendón, como para que se relaje y aliviar la tensión y evitar que ese tendón sufra algún tipo de lesión. Bueno, y acá tenemos dos ejemplos también de reflejos innatos: el reflejo de flexión y después el de extensión cruzada, que se da en forma simultánea, porque fíjense acá, esta persona pisó un clavo, entonces eso hace que el músculo flexor de la pierna se contraiga. Pero por otro lado, esta información pasa a la hemimédula opuesta, porque para que esta persona no caiga cuando flexiona la pierna, necesita que la pierna del lado opuesto se contraigan los músculos extensores, justamente para mantenerse de pie. Entonces esta información pasa a la hemimédula opuesta, donde se estimulan los músculos extensores como para mantener esta persona de pie.